Soy Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White. Día 41. El Evangelio en Antioquía. Después que los discípulos fueron expulsados de Jerusalén por la persecución, el mensaje evangélico se difundió rápidamente por las comarcas limítrofes de Palestina, y en importantes poblaciones se constituyeron pequeñas compañías de creyentes. Algunos de los discípulos fueron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía predicando la palabra. Sus labores se limitaban por lo general a los judíos, hebreos y griegos, de los cuales había entonces grandes colonias en casi todas las ciudades del mundo. Entre los lugares mencionados donde el Evangelio fue recibido con regocijo está Antioquía, entonces capital de Siria. El extenso comercio de aquel populoso centro atraía mucha gente de diversas nacionalidades. Al mismo tiempo, Antioquía era favorablemente conocida como punto de reunión para los amantes de la comodidad y el placer, por causa de su ambiente saludable, de hermosos alrededores y de la riqueza, la cultura y el refinamiento que allí se hallaban. En los días de los apóstoles había llegado a ser una ciudad de lujo y vicio. El Evangelio fue públicamente enseñado en Antioquía por ciertos discípulos de Chipre y Cirene, quienes entraron anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Su fervorosa labor producía fruto, pues un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Al llegar a su nuevo campo de labor, Bernabé vio la obra hecha allí por la gracia divina y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Hechos 11:23. La obra de Bernabé en Antioquía fue copiosamente bendecida y aumentó muchísimo el número de los fieles. Al prosperar la obra, Bernabé sintió la necesidad de ayuda conveniente a fin de avanzar por las puertas abiertas por la providencia de Dios, y así se fue a Tarso en busca de Pablo, quien, después de salir de Jerusalén algún tiempo antes, había estado trabajando en las comarcas de Siria y de Cilicia, anunciando la fe que en otro tiempo destruía. Gálatas 1, 21 y 23. Bernabé encontró a Pablo y lo persuadió a que volviera como él, como su compañero en el ministerio. En la populosa ciudad de Antioquía, Pablo halló un excelente campo de labor. Su erudición, sabiduría y celo influyeron poderosamente en los vecinos y forasteros de aquella culta ciudad, de manera que Pablo proporcionó precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. Durante un año trabajaron ambos discípulos unidos en fiel ministerio, comunicando a muchos el salvador conocimiento de Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo. En la populosa ciudad de Antioquía, Pablo halló un excelente campo de labor. En Antioquía fue donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de la predicación, su enseñanza y su conversación. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos eran bendecidos con su presencia personal. Se explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad. Con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas, hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, de la paciencia y humildad con que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemigos y la piedad divina con que había orado por aquellos que lo perseguían. Su resurrección y ascensión, su obra en el cielo como el mediador del hombre caído, eran temas en los cuales se gozaban en explayarse. Bien podían los paganos llamarlos cristianos, siendo que predicaban a Cristo,
y dirigían sus oraciones al Padre por medio de él. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. En cuanto a este nombre, Santiago escribió más tarde: no os oprimen los ricos, ¿y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago 2, 6 y 7. Y Pedro declaró: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Primera de Pedro 4, 16 y 14. Los creyentes de Antioquía comprendían que Dios estaba dispuesto a realizar en sus vidas el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Mientras vivían en medio de un pueblo que parecía preocuparse poco por las cosas de valor eterno, trataban de dirigir la atención de los de corazón sincero y dar un testimonio irrefutable de aquel a quien amaban y servían. En su humilde ministerio aprendieron a depender del poder del Espíritu Santo para hacer eficaz la palabra de vida. Y así, en las diversas ocupaciones de la vida, daban testimonio diariamente de su fe en Cristo. Y ahora recuerda, dar gracias a Dios en oración por sus bendiciones. Orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.